Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Os doy la bienvenida a esta guía visual, un viaje súper fascinante en el que vamos a destapar uno de los misterios más grandes y, literalmente, más diminutos de toda la ciencia. Vamos a explorar la historia, esos giros de guión totalmente inesperados y las mentes brillantes que poco a poco lograron descifrar cuáles son los bloques de construcción fundamentales de nuestro universo físico. Preparémonos para ver la materia como nunca antes la habíamos visto. Sección 1. El misterio de la materia. A ver, para entender bien dónde estamos hoy, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Porque claro, durante miles de años, la humanidad le ha dado muchísimas vueltas a la composición exacta de la materia. Y todo esto siempre acaba llevándonos a la misma gran pregunta. Pensad un momento, ¿qué pasa si cogemos un objeto, no sé, una gota de agua o una simple roca, y empezamos a partirlo por la mitad, una y otra vez, haciéndolo cada vez más y más pequeño? ¿Llegamos alguna vez a un punto final? ¿A una pieza que ya no se pueda romper más? Pues justo esa es la incógnita central que tanto los filósofos de la antigüedad como los físicos modernos han intentado resolver. Y ahí es donde entra un filósofo de la antigua Grecia en el siglo VI a.C., Demócrito. Él imaginó que, efectivamente, al final de toda esa división, llegaríamos a una partícula indestructible. La llamó átomo. Ahora, lo realmente irónico de esta historia es precisamente el nombre. Átomo viene del griego y literalmente significa indivisible. Pero resulta que el resto de nuestra historia de detectives científicos tratará, paradójicamente, sobre cómo descubrimos que el átomo, de hecho, sí se puede dividir. Sección 2. Los primeros modelos atómicos. Pasemos ahora de las ideas filosóficas a la ciencia del laboratorio, a los primeros modelos atómicos formales. Fijaos en esta línea de tiempo. Es curioso porque damos unos saltos históricos inmensos. Desde la antigua Grecia, la idea del átomo quedó prácticamente olvidada en un cajón, hasta que, de repente, en el siglo XIX y principios del XX, la ciencia pegó una explosión brutal de descubrimientos. El primer gran salto adelante ocurre en 1808 con el científico inglés John Dalton. Dalton rescató esa vieja idea de Demócrito y propuso que el átomo era básicamente una esfera sólida. Imaginad una bola de billar. Según él, estas esferas eran totalmente indestructibles. Todos los átomos de un mismo elemento eran idénticos entre sí, pero diferentes a los de otros elementos, y las cosas se formaban uniendo estas esferas. Era un modelo súper elegante, muy ordenado, y la verdad es que dominó la ciencia durante casi un siglo. Pero claro, llega el año 1897, aparece J.J. Thomson y nos cambia totalmente la película. Experimentando, Thomson descubre que existen partículas miles de veces más pequeñas que el propio átomo y que encima tienen carga negativa, las famosas partículas que hoy llamamos electrones. O sea, el átomo ya no era indivisible. Para explicarlo, Thomson inventó lo que se conoce como el modelo del pudín de pasas, o para que nos entendamos todos mejor, imaginad una galleta con pepitas de chocolate. La masa de la galleta sería una gran carga positiva y las pepitas de chocolate incrustadas serían esos electrones negativos. Sección 3. Descubriendo el núcleo. A ver, el modelo de la galleta tenía bastante sentido en su momento, pero la ciencia avanza rapidísimo. Esa idea de la esfera sólida estaba a punto de hacerse añicos. En 1909, Ernest Rutherford decide poner a prueba esa famosa galleta de Thomson. Diseña un experimento brillante. Dispara unas partículas con carga positiva a altísima velocidad contra una lámina de oro finísima. Basándose en el modelo de Thomson, Rutherford pensaba, bueno, las partículas van a atravesar la lámina casi en línea recta. Pero los resultados los dejaron a todos de piedra. La gran mayoría cruzó sin problemas, sí, pero ojo, unas pocas partículas se desviaron en ángulos loquísimos y algunas, contra todo pronóstico, rebotaron directamente hacia atrás. Rutherford literalmente no daba crédito. Llegó a decir que, y cito, «fue casi tan increíble como si dispararas un proyectil de 15 pulgadas a un trozo de papel de seda y éste rebotara y te golpeara». Para que unas partículas tan pesadas y rápidas salieran rebotadas así, por fuerza tenían que haber chocado contra algo extremadamente denso y superpositivo en el centro del átomo. Y esta conclusión cambió las reglas del juego para siempre. Descubrieron que el átomo es, de hecho, casi en su totalidad espacio vacío. Para que os podáis hacer una idea visual de la escala de esto, imaginad que un átomo es del tamaño de un estadio de fútbol inmenso. El núcleo, que es el que tiene la carga positiva gracias a los protones, sería del tamaño de un humilde garbanzo puesto justo en el centro del campo, y los electrones estarían dando vueltas por las gradas vacías. Así de inmenso es el vacío. Pero aquí hay un pequeño problema, un error fatal en el modelo de Rutherford. A ver, todos sabemos que las cargas opuestas se atraen, ¿verdad? Entonces, si tenemos un garbanzo positivo en el centro y electrones negativos girando a lo loco en el espacio vacío alrededor, ¿por qué no son arrastrados hacia el núcleo? ¿Por qué no chocan entre sí y colapsa toda la materia al instante?
Hacía falta una mente fresca para resolver este enigma. Sección 4. Órbitas y saltos cuánticos. Y esa mente resultó ser la del físico danés Niels Bohr, que llegó para revolucionar la física. En 1913, Bohr propone una solución súper elegante. Nos dice, imaginad el átomo como un sistema solar en miniatura. Los electrones no pueden orbitar por donde les dé la gana, solo pueden moverse en rutas circulares súper bien definidas, a distancias fijas del núcleo. Cada órbita tiene su nivel de energía exacto. Y esa regla tan estricta es justo lo que impide que caigan en espiral hacia el centro. Y aquí viene lo más interesante de Bohr. Explicó que los electrones pueden saltar entre estas órbitas, pero jamás existir en el espacio que hay entre ellas. Es decir, si un electrón absorbe energía, da un salto instantáneo a una órbita más alta. Pero no le gusta estar ahí, es inestable, así que enseguida vuelve a caer a su órbita original. Al hacer eso, escupe esa energía extra en forma de luz, un fotón, y sí, de ahí es exactamente de donde viene la famosa expresión de dar un salto cuántico. Sección 5. El modelo cuántico moderno. Las órbitas de Bohr estaban geniales, lo explicaban casi todo. Pero pronto nos dimos cuenta de que la realidad es muchísimo más caótica. Y es que resulta imposible saber con exactitud dónde está un electrón y a qué velocidad se mueve al mismo tiempo. Científicos como Schrödinger en 1926 nos trajeron el modelo mecánico cuántico. Aquí nos olvidamos de los planetas girando en círculos perfectos. En lugar de eso, los electrones viven en algo llamado orbitales, que son como nubes tridimensionales de probabilidad alrededor del núcleo. Es decir, sabemos que el electrón está por ahí dentro de esa nube con un 95% de probabilidad, pero no podemos señalarlo con el dedo. Pero bueno, o mejor dicho, esperad, porque aún faltaba una pieza fundamental en este rompecabezas. Resulta que los números no cuadraban. Había un problema de peso en los átomos que no se explicaba solo con protones y electrones. Fue en 1932 cuando James Chadwick resolvió el misterio, confirmando finalmente la existencia del neutrón, una partícula muy pesada situada justo en el núcleo junto a los protones, pero, como su nombre indica, totalmente neutra. Cero carga eléctrica. Sección 6. Dentro del átomo hoy. Vale, después de todos estos giros de guión, de siglos de dar palos de ciego y de experimentos alucinantes, por fin tenemos el mapa completo de la materia. Recapitulemos cómo es la foto a día de hoy. Tenemos 2 zonas y 3 partículas. En el centro, súper comprimido, está el núcleo con los protones positivos y los neutrones sin carga. Ahí es donde está casi todo el peso del átomo. Y rodeando eso, una inmensa nube probabilística llena de electrones negativos, que son velocísimos y, ojo, unas 1800 veces más ligeros que un protón. Además, para que la cosa sea estable, un átomo siempre tiene que tener el mismo número de protones positivos que de electrones negativos. Todo perfectamente equilibrado. Ahora bien, os preguntaréis, si absolutamente todo está hecho de las mismas 3 partículas, ¿qué es lo que hace que el oro sea oro y la plata sea plata? La respuesta es alucinantemente simple. Es una cuestión de cantidades. Es el número exacto de protones en el núcleo lo que define a un elemento. Si miras un núcleo y tiene exactamente 47 protones, garantizado, es plata. Pero si le añades más protones hasta llegar a 79, ¡boom!, tienes un elemento totalmente distinto, oro. Toda la inmensa diversidad de nuestro universo se construye simplemente cambiando la cantidad de estas piezas del Lego subatómico. Llegados a este punto, nuestro viaje nos deja con una reflexión que, sinceramente, le vuela la cabeza a cualquiera. Si nos acordamos del estadio de fútbol y el garbanzo, resulta que el átomo es abrumadoramente espacio vacío, lo que significa que todo lo que tocamos, todo lo que vemos, incluso nosotros mismos, estamos compuestos básicamente de nada. Un inmenso vacío salpicado de diminutas nubes de probabilidad. Visto así, ¿qué tan sólida es realmente esa realidad física que sentimos tan firme bajo nuestros pies? Es sin duda un pensamiento para llevarse consigo. Cuanto más de cerca miramos al universo, más misterioso y fascinante resulta ser. Nos vemos en el próximo análisis visual.